plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Quien te saluda es tu hermano, el pastor Isaac Ruiz, pastor por la gracia del Señor en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Bajuras de Isabela, y estamos en un nuevo episodio de tu programa de interpretación bíblica, El Texto Sin Pretexto, un programa donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Y como todos los viernes me acompaña nuestra hermana Dalwan. Dalwan, buenos días, Dios te bendiga. Amén, bendiciones, buenos días a todos, bendiciones pastor Amén. Laureano, y a cada uno de nuestros amigos, hermanos que nos están, ¿verdad? Que están conectados con nosotros en este momento. Muchas bendiciones a todos. Muy bien, y estamos aquí para compartir, ¿verdad? Un nuevo programa donde estaremos no solamente analizando un pasaje de la Escritura, sino también contestando las preguntas que cada uno de los hermanos, de los amigos, oyentes, ¿verdad? Nos envían semana tras semana. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Con los textos que tenemos para el día de hoy, pues yo veo por ahí una Biblia, pero ¿cuál Biblia es esa, Davan? Sí, hoy tenemos con nosotros la Biblia arqueológica, que es una Biblia de estudios, publicada en el 2005, así que es bastante reciente. Esta es nueva versión internacional, también viene en Reina Valera, destacada. Ella destaca las investigaciones arqueológicas, culturales, históricas de los diferentes países que tienen relevancia en el contexto bíblico. Así que es una Biblia excelente para lo que es el estudio bíblico, cuando tenemos que hacer referencia, ¿verdad?, de lugares, conseguir información para nuestro trabajo, especialmente, ¿verdad?, lo que son estudios así un poquito más prolongados, que queremos hablar sobre qué sucedía o cómo era la cultura en ese momento, y que, ¿verdad?, la arqueología pues nos ayuda a sustentar que eso sí pasó, que eso existió. Así que es una Biblia muy hermosa, muy bien trabajada, y se la recomendamos a todo el mundo. Y para todo aquel, ¿verdad?, que desee buscar un poquito más, fíjese que la arqueología, que es una disciplina científica que pues procura investigar cómo fueron las cosas en décadas o siglos o milenios pasados, pues se ha vuelto una gran aliada lo que son los estudios bíblicos. O sea, hoy los estudios bíblicos cuentan aún con mayor veracidad por el testimonio de la arqueología. Claro, para nosotros la palabra es palabra inspirada y Dios lo puso ahí, es cierto. Pero para el que dice, no creo en esto porque esto lo hizo el hombre, pues mire, la arqueología se presenta hoy como una herramienta que al que es incrédulo o al que no desea creer, pues le da entonces esas pistas, ¿verdad? Y esos detalles, esa información, para que pueda entender que lo que dice la Escritura no es que fue inventado, sino que sucedió en unos contextos históricos específicos dentro de la sociedad antigua, ¿verdad?, de allá del Medio Oriente, en el cual se escribe y se redacta el libro sagrado. Así que, qué bueno, ¿verdad? Enhorabuena. Así que si usted puede hacerse de sus herramientas para el estudio de la palabra del Señor, pues se las recomendamos, ¿verdad? Amén. Así que hoy, pues vamos a estar dándole cierre a lo que sería el estudio del Padre Nuestro, que lo hemos venido trabajando, y vamos también a adentrarnos en otro detalle que tiene que ver con el ayuno. Así que vamos al texto sagrado. Amén. Vamos a dar lectura a Mateo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, muy bien. Así que ya la semana pasada estuvimos tocando la parte final del Padre Nuestro hasta lo que es la doxología, donde, ¿verdad?, declara que
de Dios es el reino, el poder, la gloria, etcétera, por siempre, por todos los siglos. amén. Sin embargo, esta parte final básicamente cierra lo que es la enseñanza del Padre Nuestro, y nos da unas ciertas instrucciones sobre la disposición personal del que ora. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que va trabajando Jesús en estos dos versos. Inclusive, estas últimas expresiones que usa Jesús en ese espacio de la oración del Padre Nuestro son expresiones novedosas para la comunidad judía, porque aunque sí utilizaban el término Padre, ¿verdad? Y hay algunas expresiones que eran conocidas del judaísmo, pero esta parte es nueva, es novedosa. O sea, el asunto de yo tener una actitud de perdón para entonces recibir el perdón de Dios, y queremos explicar eso, ¿verdad? Que a qué es lo que se refiere el Señor Jesús. Y lo que quiere Jesús transmitir es lo siguiente: no es que yo tengo que perdonar para ser perdonado, sino que si yo fui perdonado por Dios, no puedo vivir en una actitud donde no perdono. Amén. O sea, yo he escuchado a veces creyentes que dicen, bueno, yo perdono pero no olvido, ¿verdad? Y no es que tengamos amnesia, pero cuando a veces alimentamos una situación, pues realmente no hemos aprendido a perdonar, ¿verdad? Cuando esa herida todavía está supurando. Y lo que Jesús quiere entonces establecer es que según yo he recibido una generosidad de parte de Dios, según yo he recibido la gracia, la misericordia del Señor, pues eso me debe poner a mí y a usted y a todos nosotros en una actitud también de generosidad hacia el perdón, donde, es más, siempre decimos que quien no perdona se hace daño a sí mismo. Eso es ¿verdad? así. Es como si se inyectara veneno a su propio ser. Eso es en así. cambio, porque he escuchado a la gente que dice, es que no se merece el perdón. Sí. Es que no se trata de quien se lo merezca, porque nosotros somos los primeros que no merecemos el perdón. Amén. Y Dios nos los otorgó por gracia y misericordia. Gracia, favor inmerecido, por misericordia, porque Dios no nos dio lo que realmente merecíamos. Así que en ese sentido, lo que Jesús está diciendo es que no podemos concebir un cristiano que ha sido perdonado, que ha sido lavado por la sangre de Cristo y que no pueda manifestar el perdón. Amén. Amén. La manifestación de ese perdón tiene que ir en consonancia con el perdón que nosotros hemos recibido, y si decimos que somos nueva criatura en Cristo Jesús, ese perdón debe de estar ahí. Amén, porque no perdonar nos detiene. Eso es ¿Ok? amén. Y no podemos, entonces, si nos detenemos, no vamos a poder llegar a ser a la estatura de Cristo, que es, ¿verdad? Es lo que el apóstol nos indica, nos recomienda, lo que debe ser nuestra visión, nuestra meta final, es ser a la estatura de Cristo. Y vemos cómo Jesús, en verdad, en medio de su sacrificio en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónanos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que nosotros tenemos que emular esa experiencia y esa enseñanza. Esteban Amén. lo hizo muy bien. También, amén. Cuando lo lapidaron, miró al cielo, ¿verdad? Amén. Y veía el cielo abierto, el Hijo de Dios en el trono, y le dijo, no le tomes en cuenta Amén. este pecado. Hay que perdonar. Eso es amén. Muy bien, pues y de esa manera cerramos entonces esa perícopa o ese espacio de textos donde se trabaja el Padre Nuestro. Pero ahora se comienza a insertar otra temática, que es la temática del ayuno. Vamos entonces al versículo 16, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Ok, vamos a hablar sobre este tema del ayuno. Pues fíjese, en el contexto bíblico del Antiguo Testamento, el único ayuno obligatorio es el famoso día de la expiación, o el Yom Kippurín, ¿verdad? Como se le conoce, porque en hebreo es plural, ¿verdad? Es día de las expiaciones, ¿verdad? Y ese era el único ayuno
obligatorio, donde la Biblia dice que el hombre afligirá su alma, porque el día de la expiación o de las expiaciones, la intención era que el ser humano le doliera su pecado. Claro, en un momento dado, la religiosidad de Israel pues se volcó a que, mira, cómprame el animalito ahí, llévaselo al sacerdote y cumplimos con esto, pero no había ningún remordimiento de su pecado. Ahora, en los tiempos de Jesús, los fariseos tenían la costumbre no solo de ayunar el día de la expiación, sino que ayunaban 2 veces en semana. Eran los lunes y los jueves. Y ellos crearon de ese hábito básicamente como una costumbre obligatoria. Pero según se nos registra en muchos documentos históricos, los fariseos tenían la costumbre de que ese día que ayunaban básicamente ni se arreglaban. O sea, salían despeinados, no se lavaban la cara. O sea, que cuando ellos salían afuera la gente decía, al tipo está en ayuno. Hacían todo el teatro. Sí, o sea, ellos básicamente, cuando ahí dice, ellos demudan su rostro, es que básicamente ponían esa cara como que estoy desmayado, me estoy muriendo, estoy casi a un punto de anemia, ¿verdad? Pobre de mí. Sí, estoy en este estado de piedad, ¿verdad? Y esa falsa piedad que ellos querían mostrar porque separaban esos días específicos de ayuno, y es lo que Jesús critica. Fíjese que Jesús no critica el ayuno, al contrario, él dice cuando ayunéis, cuando ustedes lo hagan. Jesús no establece ni cantidades ni nada de eso, solamente que cuando lo hagan, no hagan lo que hacían los fariseos, donde demudaban su rostro y la gente sabía que estaban ayunando. Exacto, no lo publiquen. Exacto, que era algo íntimo. Pero entonces vamos a ver los otros 2 textos, porque Jesús ordena hacer algo que para los fariseos tuvo que ser un poco medio insultante. Vamos a verlo. Ok. 17. Pero tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro. Muy bien. ¿Y el 18? Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien. Pues mire, resulta que el clima del Medio Oriente, específicamente de Jerusalén, toda esa área donde se da el contexto de esta historia, pues el ambiente es sumamente seco. Entonces, al ser un ambiente seco, era costumbre de las personas untarse ciertos aceites en el rostro, untarse ciertos aceites en el cuero cabelludo, y de esa manera pues mantenían una imagen más bonita ante las personas. Claro. Pero entonces los fariseos entendían que cuando se estaba en ayuno, pues no, usted tenía que quedarse todo demacrado. Obviamente en un lugar donde hay un ambiente tan seco, pues un rostro reseco se nota a la distancia. Claro. Así que lo que Jesús le está diciendo es, para ellos era molestoso. O sea, tú me estás diciendo, porque claro, la tradición a veces se ubica por encima de la real intención. Decimos que queremos agradar a Dios, pero lo que tenemos es una tradición detrás, que queremos que la gente vea cuán espiritual soy. Y eso es lo que Jesús está atacando. Jesús dice, mira, el ayuno no es para mostrarle al ser humano, al otro hombre, en cuánto tiempo de ayuno tú llevas. Así que la orden que le da Jesús, que es, mira, lávate la cara, ¿verdad? Enjuaga tu cabeza. Como todos los días. Exacto, como es el uso y costumbre normal de aquel momento histórico, y que nadie sepa que estás en ayuno, solamente que sea algo entre Dios y el individuo. O sea que Jesús, cuando miramos ver todo este bloque que hemos venido trabajando, Jesús está resaltando que cuando des ofrenda, no lo sepa ni tu mano derecha, ¿verdad? Amén. Que cuando ores, pues lo hagas en privado, que no hagas tocar trompeta cuando des la donación. Amén. Pues cuando ayunes por igual, que la gente no diga, mira, está demacrado, quiere decir que está en ayuno. No, que cuando lo hagas, presentes tu mejor cara, porque tu ayuno es entre tú y Dios, y no entre el ser humano, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús está atacando en ese contexto específico. Así que muy interesante este asunto, ¿verdad?, del ayuno, y cómo Jesús entonces señala esa tradición vana y resalta lo que realmente Dios quiere.
que es Amén. esa actitud entre el individuo y el Señor. Amén. Muy personal como siempre. Muy bien, Tenemos un Dios personal. eso es. Pues creo que ahora nos da tiempo para empezar a trabajar algunas preguntitas por ahí. Claro. Creo que se nos quedó la Sí. semana pasada una, ¿verdad? Sí, se nos quedó. ¿Podrías explicar Romanos 6:23? Muy bien, pues vamos hacia la Biblia. Y vamos a ver qué dice Romanos 6:23, un versículo muy conocido por todos. Y ese verso dice lo siguiente, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero antes de contestar qué significa, cuál es la explicación de este verso, queremos recordarle a todos los amigos, los hermanos que nos están viendo, que nos pueden enviar sus preguntas a la dirección de correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com, en su contexto 96.9 @gmail.com. Así que, mire, este verso, versículo 23 del capítulo 6 de Romanos, establece un nuevo contraste en la conclusión de todo el capítulo. Y el contraste que establece es la comparativa que hace con el término paga versus el término don o dádiva. Y vamos a ir viendo cómo se maneja este asunto. Primero, la paga tiene que ver con el pecado. Y el término griego utilizado en ese pasaje escritural es el término opsonia. Opsonia se aplicaba al salario que recibía un trabajador y también aplicaba al salario que recibían los del ejército romano. Los soldados, ¿verdad? Que estaban en el ejército, ellos recibían una paga. Hay muchos traductores que toman este término y dicen que opsonia era una paga miserable, porque se asociaba la opsonia con una paga que solamente daba para comerse la comida del día. O sea, que no era una paga grande, sino que pues por lo menos con eso comes. Para eso era que daba. Y entonces Pablo utiliza ese término para asociarlo a aquel que trabaja para el pecado. O sea, como los soldados trabajaban para el ejército y para el imperio y recibían una opsonia, una paga que solamente daba para el alimento, pues así es el que trabaja para el pecado. Recibe una retribución por su servicio, pero no es una gran paga. O sea, pudiéramos decir, es una paga miserable. ¿Okay? Fatal es la paga. ¿Verdad? Y fíjense que quienes militan entonces, y es la enseñanza detrás de esto, de que la paga del pecado es muerte. Exacto. Es que quienes militan al servicio del pecado y ofrecen sus miembros como instrumentos o como máquinas de guerra, porque ese era el contexto, ¿verdad?, del ejército, al servicio de la iniquidad, pues van a recibir un salario. Pero esa paga, ese sueldo o esa retribución que ha de recibir el que pone su vida al servicio del pecado es la muerte. Iniciando con una muerte espiritual, luego con una muerte física y punto final se le pone con la muerte segunda, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, donde dice que aquellos que no hayan servido al Señor experimentarán la segunda muerte, pero los que servimos a Cristo seremos librados de esa segunda muerte y la muerte no tendrá poder más sobre nosotros. Amén. Ahora, la otra parte del pasaje nos habla de la expresión dádiva, la dádiva de Dios. Dádiva es un término que también se utiliza o se utilizó en el ejército romano. Así que tanto opsonia, que es paga, se utilizó en el ejército, y la palabra latina, porque esta palabra viene del latín, luego evoluciona al griego, es la palabra donativum. ¿Te suena eso alguna palabra en español, verdad? Sí. Pues donativum luego evoluciona al griego charisma, que es lo que se interpreta como don. Pero en el contexto del ejército, ¿cómo usted utilizaba este término? Pues este era un regalo generoso
que el emperador le daba cuando los soldados obtenían grandes victorias en la guerra, pues en vez de darle la paga, pues el emperador, ¿verdad? Si estaba de buena, porque usted sabe que esos emperadores a veces amanecían con el pie izquierdo, pues si el emperador estaba de buena y las riquezas que habían recibido por esa guerra, por esa conquista, eran grandes, pues venía el emperador y le daba un donativum o un charisma, ¿verdad? Era un don, era una cantidad sustanciosa que podía multiplicarse muchas veces en comparación con la obsonia, con la paga, ¿verdad? De un soldado. Así que, y eso es lo que usa Pablo para contrarrestar lo que es el pecado versus lo que es Dios. O sea, el pecado te da una paga miserable, pero Dios generosamente te da una dádiva, te da un carisma, ¿verdad? Y esa dádiva, lo importante de esto es que no se alcanza por mérito, sino que se da por gracia, por favor inmerecido, y es la vida eterna. Así que resumimos entonces este pasaje diciendo que la paga miserable de vivir en el pecado es la muerte por 3 partidas distintas, ¿verdad? Porque lo hemos mencionado. Pero cuando venimos a Cristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, recibimos un donativum, un carisma, una dádiva, un don sumamente generoso que no hay precio en la tierra que pueda comprar esa salvación. Solo la sangre de Cristo, su sacrificio en la cruz, su resurrección de aquella tumba, pudo pagar el precio para nuestra salvación. Así que es grande la dádiva del Señor. Amén, claro que sí. El Señor es poderoso, pero sobre todo es amoroso y misericordioso, tanto que se dio a sí mismo para que nosotros tengamos este don hermoso en el día de hoy. Amén, el cual debemos de llevar a todas las naciones. Muy bien. Amén. Así que yo siempre, y hago un paréntesis, cuando hablo de evangelismo, resumo evangelismo de la siguiente forma. ¿Qué es evangelizar? Y yo uso este ejemplo. Es un mendigo diciéndole a otro mendigo, ¿dónde hay comida? O sea, si usted recibe alimento en un lugar y usted estaba pasando por una situación, por una necesidad espiritual, pues cuando usted recibe el alimento, pues usted le dice a otro dónde hay comida. Si estamos en Cristo, pues comparte con otros las maravillas que ha hecho el Señor. Amén. Muy bien, pues vamos para la segunda pregunta. Amén. Explique Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. Muy bien. Ese es el pasaje, no sé si lo tienes ahí. Sí. Vamos a leerlo porque es el pasaje que nos habla un poco de la idolatría y quiero explicar el contexto porque hay quienes entienden que este pasaje no se refiere a tener una imagen de frente, ¿verdad? Porque hay algunos movimientos dentro del cristianismo o fuera del cristianismo que utilizan imágenes para orar como un referente de Dios. Así que vamos a ver qué dice el texto. Amén. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. Vamos a hablar específicamente a lo que tiene que ver con la idolatría, ¿verdad? Que es la parte que se está preguntando. Fíjese que primero vamos a definir lo que es la palabra idolatría. El término idolatría viene del término griego eidolatreia. Eidolatreia es la palabra griega que se utiliza para ella y básicamente su significado es culto dado a imágenes, pero para que tengamos un poquito más de entendimiento, esto es una palabra compuesta, ya que viene del término eidolon, que significa ídolo o imagen, y de la expresión latreia, que latreia es culto. O sea que cuando hablamos de idolatreia es culto
a la imagen. Ok, habiendo entonces dejado eso establecido, primero que idolatría, según definición, y cuando buscamos, todo el mundo está en acuerdo en ese sentido, que es la adoración o culto que se le da o se le atribuye a entidades, objetos. O sea, no es solamente, que como no es una imagen, es un objeto. Hay gente que piensa, por ejemplo, en las tradiciones nuestras en Puerto Rico, cuando los bebés nacen, le ponen una piedrita de azabache. Sí, una manita de azabache. Sí, porque esa piedrita me va a cuidar el niño del mal de ojo. Usted sabe que el puertorriqueño creía mucho en eso. Sí. En décadas pasadas, todavía hay algunos vestigios por ahí. Pues la idolatría tiene que ver no solamente con un ídolo, sino con algo, algún objeto, alguna reliquia, algo que se le atribuye algún poder o alguna conexión con lo divino. Amén. O sea, que a veces pensamos, como no se está postrando frente al ídolo, pues no es idolatría. O que No, cuando sustituye. usted piensa que este objeto, pues yo lo tengo porque me da buena suerte, ahí estamos hablando de que de idolatría, ¿verdad? Y porque se considera que ese objeto, esa cosa, tiene algún poder divino, ¿ok? También la idolatría denota en un sentido espiritual y metafórico cualquier devoción exagerada o admiración hacia algo o hacia alguien. Exacto. O sea, que a veces también podemos idolatrar individuos. Eso es así. ¿Verdad? Y a veces el Señor permite que los individuos se caigan de los pedestales para que el único al cual adoremos sea el Señor. Amén. Amén. Pero entonces, ¿por qué no podemos tener una imagen disque de algo que represente lo divino? Vamos a la Biblia. En Juan 1:18 nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Solamente el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. O sea que si a Dios nadie le ha visto, ¿cómo podemos hacer una imagen de quién es Dios? Eso es lo primero. O sea, por eso es que en el mundo hebreo hicieron un becerro, porque en los lenguajes pictográficos, antes de que el hebreo tuviera letras, en el lenguaje pictográfico la expresión Dios fuerte se hacía como en una especie de carita de buey. Okay. Entonces por eso es que ellos asociaban, y usted lee ese pasaje, dice, vamos a hacerle fiesta a Jehová, pero hicieron un becerro. O sea, y Dios le dice, no hagan nada, imagen ninguna, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, porque nadie ha visto a Dios. ¿Cómo es Dios? En cambio, la Escritura nos enseña en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así que es necesario que el que se acerca crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, que mi adoración a Dios, yo no debo de necesitar ningún objeto que me haga referencia a lo divino, sino que yo debo acercarme sabiendo que Él está sentado en su trono alto y sublime y que Él escucha el clamor de sus hijos, que Él no despreciará ni menospreciará un corazón contrito y humillado. Así que si venimos ante Él, hay que hacerlo como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. y en verdad. Así que bueno, pero nos tenemos que ir ya para una pausa, pero no nos queremos ir sin antes recordarle, amado, escríbanos sus preguntas, sus dudas, de Génesis hasta el Apocalipsis, a través de nuestro correo electrónico, que es en su contexto 96.9 @gmail.com. Así que mira, no te vayas, no te muevas de tu silla, que regresamos en breve. Amén. Temas de interés, agenda de eventos, una reflexión para tu diario vivir e información actualizada de lo que hace la Iglesia de Dios Pentecostal MI en nuestro Puerto Rico. Todo esto en Voz de Pentecostés, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Triunfo 96.9 FM e bien Canal 46. No te pierdas este y todos los domingos el programa Jesucristo, Luz, Esperanza y Vida, ahora en su nuevo horario a las 4 de la tarde. Jesucristo, Luz, Esperanza y Vida con la pastora Evelyn Cosme, los domingos a las 4 de la tarde por esta estación. 96.9
Soy la doctora Iliana Rodríguez Nazario, farmacéutica. ¿Sabías que la insulina dura fuera de nevera hasta por 28 días? Durante una emergencia, si pierdes el servicio de energía eléctrica, consérvala en temperatura ambiente y nunca la coloques en una bolsa con hielo porque puede dañarse. Prepárate en diabetespr.org. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Comienza a prepararte hoy en diabetespr.org. Un mensaje de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes y la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico. Es la música que trasciende épocas. Extenderá su mano y me levantará. Y muchas de ellas nacieron en esta estación. Estoy de pie porque tu mano me levantó. Música que te remonta a los años 80, 90 y a los inicios del nuevo siglo 2000. Música cuyo efecto sigue levantando y bendiciendo vidas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Es Oldies 96, una travesía musical que transforma vidas. Oldies 96, domingos a las 9 de la mañana, por esta estación. 96.9 Te hace bien. Con buenas maquinarias y herramientas en mano, se construye un buen edificio. Con buena actitud, responsabilidad y deseos de superación, se llega lejos. Nuestra emisora es de trayectoria. Cubrimos la isla de lado a lado, con presencia en televisión y plataformas digitales. Lo que se anuncia, se vende. Para ti que te gustan las ventas y el mercadeo, la invitación está abierta para que te unas a la interesante e importante industria de la radio y seas parte de nosotros. En nuestro departamento de ventas y mercadeo hay un nombre y es el tuyo. Aprovecha esta oportunidad de ingreso. Envía tu resumen a www.triunfo969.fm o a programación96.9@gmail.com y también llámanos de lunes a viernes entre 8 de la mañana a 4 de la tarde al 787-999-0360. 787-999-0360. Pon en práctica ese poder de convencimiento y únete a nosotros, la emisora que te hace bien. Estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto sin Pretexto. Si estás conectándote en esta segunda media hora, pues te damos la bienvenida a tu programa que has hecho tu favorito, tu programa de interpretación bíblica, donde aquí analizamos los pasajes de la palabra del Señor desde su contexto. Y estamos aquí junto a la hermana Daluán y servidor. Amén. Para compartir las maravillosas riquezas que tiene la Escritura. Pero queremos saludar a algunos hermanos que, como siempre, ¿verdad?, nos ven. Primero, enviamos saludos al profesor Josué Borges, que fielmente está por ahí conectado y que tiene, mire, el grupo, la clase de profetas mayores, están ahí sintonizando, ¿verdad?, de la Universidad Pentecostal Mispa, están ahí sintonizando el programa. Así que le enviamos saludos a cada uno de ellos. Y queremos también, mire, aquí en las redes tenemos a varios hermanos que nos envían sus saludos. A Silvia Luis, Dios te bendiga. Abigail Molina está conectada. De la iglesia de Bajuras, Miriam Juarbe, de la iglesia que yo pastoreo, está ahí conectada. Carmen Morales también está por ahí conectada. Y otra de las fieles que siempre está conectada, Mayra Peyot, ¿verdad?, que está ahí semana tras semana conectada. Y así que vamos ahora a proseguir con las preguntas que tenemos. Así que vamos a ver qué nos trae el barco por ahí. Vamos a ver, la número 3. ¿Podría indicar qué dice la Biblia relacionado a los niños y el rapto? ¿A qué niños se refiere Mateo 19:14? ¿A los niños cristianos, a los niños de padres inconversos o a ambos? Muy bien. La semana pasada estuvimos elaborando algo parecido
con relación a los infantes, ¿verdad? Porque Sí. se preguntó si los infantes se salvaban, si no se salvaban. Hay quienes postulan que si el niño pues no se le bautiza, pues se va para un lugar llamado el Limbus Infantum, o limbo de los infantes, y estuvimos explicando un poco sobre eso. Fíjense que la Escritura, Jesús solamente dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque del tal es el reino de los cielos. Amén. Y si analizamos el asunto de cuando el ciego que se preguntó quién pecó, o sus padres, para nacer ciego, si aplicamos ese paradigma, pues el asunto de que un niño sea salvo porque su papá sea converso o no, pues no haría justicia, ¿verdad? Porque la salvación es algo individual. Y en ese sentido, como no se salvan los hijos porque papá y mamá sirvan al Señor, o sea, cada individuo necesita tener una experiencia, hablando de los individuos ya que hemos despertado a la conciencia, pues necesitamos esa experiencia, pues entonces aplicaría lo mismo a decir, pues no, pues como yo soy inconverso, pues entonces, y es un niño menor de edad que no ha despertado a la conciencia del bien y el mal, pues se va a perder, porque papá o mamá no le sirven al Señor. O sea, eso no sería un acto justo de parte de Dios. Ahora, lo que yo sí quiero resaltar, y acuérdense que con esto de la salvación, solo Dios es el que establece. Amén. ¿Verdad? ¿Quién se salva? ¿Quién se pierde? Nosotros los mortales tenemos unas esperanzas de salvación, pero aún yo como ministro no puedo decir, mira, fulano está ahora mismo en el paraíso. Solo Dios lo sabe. Amén. ¿Verdad? Si somos fieles, si servimos al Señor, tuvimos una experiencia de conversión, eso es lo que se nos promete y esa es nuestra fe. Pero Dios es el que conoce los corazones y pesa los espíritus. Ahora, lo que quiero resaltar es que esto es relativo. O sea, ¿qué niño de qué edad se salva o no se salva, se pierde o no se pierde? Pues mire, el despertar de la conciencia de un niño es tan relativo como la sociedad o en la cultura en donde viva. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en ciertos lugares, pues los niños ya casi llegando a la juventud es que empiezan a despertar a un entendimiento del bien y el mal, etcétera. Hay otros países y otras culturas donde apenas un niño de 4 o 5 años, los adultos, porque hay que resaltar que la culpa es de los adultos. Los adultos trastornaron su inocencia y esa vida infantil la trastornaron y tienen armas en las manos. O niños que ya se ofrecen como suicidas bajo la esperanza falsa de que ellos van a tener un lugar en el paraíso. ¿Verdad? Porque y entonces hay que entender eso. O sea, no podemos decir que hay una edad específica donde los niños o son salvos o dejan de ser salvos. Dios, que realmente es el que conoce qué es lo que hay en el corazón, cuán sana es esa mente o cuán dañada ha sido esa mente y ese corazón. Dios es el que va a determinar si hay salvación o hay perdición. Amén. Y ¿verdad? tú mencionas las armas, ¿verdad? Niños que reciben armas, pero trayéndolos aquí a nuestro contexto puertorriqueño, a veces también nuestro estilo de vida como padres, nuestras exigencias sociales, despertamos, permitimos que nuestros niños pierdan su infancia porque no pueden vivir una infancia, a veces no tienen tiempo ni de jugar, lo que viven es pegado a una laptop, a un teléfono, ¿verdad? A la internet, recibiendo información inadecuada. Exacto. Porque se convierten en sus niñeras. Y entonces nosotros como padres, aún como padres cristianos, porque esto no es cuestión de ser o no ser cristianos, esta es cuestión de ser padres y madres responsables. Nosotros somos los llamados a cuidar la inocencia de nuestros hijos, a cuidar de que ellos no solamente escuchen palabras, sino también de que vean a través de nosotros testimonio de lo que es ser cristiano, de lo que es servir a Cristo y de que su vida sea una vida
basado en la palabra, pero también en un cuidado social familiar. Y eso lo hemos perdido, desgraciadamente, aún lo tenemos que decir, aún entre nosotros los cristianos. A veces es más importante a donde tengamos que ir, o ir al trabajo, llegar temprano, ir a la iglesia, hacer tantas cosas, ir a tantas actividades, que nuestra familia, que nuestros hijos. Y eso es, para el Señor, la familia es la primera institución creada por Él para beneficio del ser humano. Y pues como mencionaste, ¿verdad? Y Mateos 19:14, Jesús es claro. Los niños, el cielo es de los niños, pero es cuidado de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ver el cuidado y la guianza que le damos a nuestros hijos. Muy bien, y quiero añadir algo. Aún las conversaciones que los adultos puedan tener frente a la niñez son cruciales en si distorsionamos la mentalidad y el pensamiento de esos niños. Sí. Porque a veces estamos en conversaciones de adultos y a veces los prejuicios de los adultos, el celo, las envidias de los adultos, los niños lo perciben. Y entonces vemos niños de tan tiernas edades con unas actitudes de envidia, de celo, pero es que salió de ellos, es que vieron un modelaje. Exacto. Vieron un modelaje y yo cierro con esto. Papá y mamá, cuando llegue el cobrador a la casa, no le diga al niño, dile que papá no está. Primero, que el niño lo va a dejar quedar mal. Le va a decir, papi me dijo que te dijera que no está. Pero lo otro es que le estamos enseñando que con la mentira se sale de los problemas. Exacto. Y eso es una enseñanza incorrecta. Así que por eso no podemos establecer una edad, pero tenemos que sí tener una responsabilidad como padres, como abuelos, como tíos, como adultos y como creyentes, como hijos de Dios, con la niñez, que se nos va la vida en medio del contexto en el cual estamos viviendo en nuestro Puerto Rico. Bueno, nos quedan 2 preguntitas, vamos a ver si el tiempo nos da para cubrirlas. ¿Qué importancia tiene el número 3 en el Antiguo Testamento? Muy bien. Esto tiene que ver con el asunto de la simbología, ¿verdad? Esta pregunta viene porque, por ejemplo, en varios lugares en la Biblia se menciona, o el número 3 está bastante constante. Por ejemplo, cuando Gedeón se mencionan 300 soldados, pues vemos el 3 por ahí. Por ejemplo, en Génesis 14 se nos mencionan que eran 318 hombres que estaban con Abraham. En Josué 7 se habla de 3,000 soldados, y entonces surge por esa constante del 3 ahí, ¿verdad? Pues mire, cuando buscamos por lo menos las fuentes hebreas, específicamente lo que es la apocalíptica judía como tal, pues ellos nos dicen que ellos ven el número 3 y para ellos está asociado con varias cosas, ¿verdad? No estamos diciendo que en cada pasaje eso es lo que está diciendo, no. Simplemente tiramos esto como información general de cómo el judaísmo veía el número 3, ¿verdad? Porque ellos son un pueblo muy, muy simbólico. En ese sentido, los cristianos, ¿verdad?, heredamos ese simbolismo de ellos. Pues el 3 lo estaban asociando o lo asocian con unión. O sea, donde hay 3, hay unión. También lo asociaban con aprobación. Algo que está aprobado, pues también ellos veían el número 3 ahí. También lo que era coordinación. Si había coordinación, se está coordinando algo, también ellos veían el número 3 en ese significado. También lo que es la consumación, algo que se consume, pues llega a su final. También el 3 lo asociaban con eso y con la perfección. Así que desde el punto de vista ¿verdad?, judío, hebreo o antiguo testamentario, pues veían el 3 desde esa índole. Ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, y desde la cultura cristiana, judeocristiana, pues ya el 3 se asocia directamente con la triunidad, que es el término correcto. Nosotros decimos Trinidad, que es más fácil de decirlo, pero es triunidad. Es que cuando uno dice triunidad parece que te ponen freno. Y la Trinidad o triunidad, pues ha sido obviamente
ese número 3 por excelencia, Amén. ¿verdad? El número de la Trinidad, ya que creemos en un Dios trino, ¿verdad? Amén. Así que, por lo menos les he presentado cómo lo veían los judíos, el número 3, y obviamente cómo el cristianismo interpreta ese número 3. ¿Ok? Ok. Pues número 5, Dios realmente endurece el corazón de Faraón. Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 12. Muy bien. Y no solamente ese capítulo, si vamos a leer varios capítulos hacia atrás, vamos a ver que constantemente, según las plagas se fueron dando, aparece la expresión que Dios endurecía el corazón del faraón, pero vamos a explicar eso para que lo entendamos. Lo primero es que hay que entender que el faraón no era un nene bueno. O sea, porque cuando analizamos esa expresión de que Dios lo endureció, pues es que entonces se volvió malo porque Dios lo endurece. No es así. Si vamos a Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2, quiero leer lo que ahí dice. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, o sea, hasta este momento no se ha dicho que se le está endureciendo el corazón. No, en este momento es cuando el faraón se expresa, vamos a decirlo así, por primera vez en el relato. Y mire cómo él responde, y usted me va a decir si ya el corazón del faraón estaba endurecido. Dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? O sea, que ya el tipo estaba obstinado y decidido de que para ningún lado se iba nadie. Muy humildito él. Sí. Y después dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, desde esa premisa, que vemos a un faraón desde el saque, que está diciendo, a mí no me interesa conocer a Jehová. Y no me interesa dejar ir a su pueblo. O sea, obstinado, es la palabra. Obstinado a su máxima expresión. Pues cuando el texto dice que se endurece, es algo similar a lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, que Dios los entrega. ¿Verdad? Cuando Pablo habla que los que se rebelaron, pues Dios los entrega a las pasiones que desordenadas. O sea, que ese endurecer de Dios el corazón del faraón no era porque él tenía el corazón blandito. No, es que ya su corazón estaba obstinado y milagro tras milagro, plaga tras plaga, básicamente lo que Dios está permitiendo es que el faraón siga en su obstinación. O sea que cuando dice que Dios le endurece, es que Dios simplemente no interviene para ablandar su corazón, sino que lo deja, como decimos acá en el argot de Puerto Rico, le está soltando soga. Ajá, ¿verdad? al contrario. Le está dando mica, sí, ¿verdad? En el argot de la pesca. Y lo está dejando a que él siga en su propio raciocinio, él siga empeñado en su propio consejo hasta sus últimas consecuencias, porque mientras más obstinado esté el faraón, más Dios va a glorificar su nombre y va a demostrar su poder. Amén. Es más, tanto es así que cuando usted lee el texto, le dice que Moisés iba a ser un Dios para el faraón, porque quien iba a interpretarlo iba a ser Aarón, ¿verdad? Y te voy a presentar como un Dios delante del faraón. Así que todo esto era ¿para qué? Para manifestar el poder de Dios frente a este hombre obstinado. Pero quiero que entendamos que no es que el Señor lo endureció porque él tenía el corazón blandito y Dios lo obstinó. No, ya el faraón era un hombre, como diríamos por ahí, de armas tomadas. Era un hombre obstinado en su consejo, en su propia sabiduría. Acordémonos de lo siguiente, en la cultura egipcia, exacto, el faraón era visto como un dios encarnado. Específicamente, ellos le llamaban Horus vivo, ¿verdad? Y el faraón en este contexto histórico es el rey y dios de las dos coronas.
¿Qué son las dos coronas? El Alto Egipto y el Bajo Egipto. Amén. Porque hubieron momentos en la historia donde Egipto se dividió. Pero en estos momentos Egipto estaba consolidado en el Bajo Egipto, el Alto Egipto. Y este faraón se veía a sí mismo como Dios. Y el hijo del faraón también era considerado, específicamente el primogénito, un Dios. Así que un individuo muy parecido a lo que fueron los emperadores en el Nuevo Testamento, allá un Nerón, un Domiciano, un Cayo Calígula, estos emperadores se declararon también que dioses, ¿verdad? Pues una persona, un individuo que se declara a sí mismo Dios y que exigiera adoración, pues su corazón no era muy blando, que digamos, sino que era un corazón obstinado y cegado por su propia soberbia. Amén. Y eso es lo que entonces está queriéndonos decir el autor bíblico cuando dice que Dios le endurece el corazón. Es que Dios lo deja en su obstinación. ¿Ok? Hasta que obviamente le tocaron las fibras del corazón con la muerte de su hijo y se ablandó por un momentito, pero volvió con eso, y se obstinó y dijo, a esta gente yo lo voy a buscar, lo voy a traer detrás. Y entonces ¿verdad? Lo que vino fue una desgracia, ¿verdad? Eso es mayor. Así que pues mire, ya hemos logrado cumplir con las preguntas del día de hoy, pero queremos hacerle énfasis a los hermanos, a los amigos. Mire, escríbanos sus preguntas. Como he dicho en programas anteriores, no hay preguntas bobas, ¿verdad que no, Dalvan? No, sino bobos que no se atreven a preguntar. Así que usted atrévase a preguntar. Envíenos sus preguntas a nuestro correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com y con mucho gusto vamos a contestar cada una de sus preguntas. Así que repetimos nuestra dirección de correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com. Así que unas palabras finales, Dalvan, para ya ir despidiéndonos. Amén, pues muchas bendiciones, que tengan un fin de semana bendecido, ¿verdad? El domingo para la iglesia, actividades que tengan el día de mañana. Saludos a todos los estudiantes de la Universidad Pentecostal Mispa, a los muchachos de la administración, que el Señor me los continúe bendiciendo, a cada uno de ellos, a mi iglesia, a mi pastor, el reverendo Jorge Luis López Natar. Muchas bendiciones a la iglesia Aguas Buenas Pueblo, y estaremos por ahí en el culto de esta noche, alabando y glorificando el nombre del Señor. Así que bendiciones a ti, Isaac, amén, que llegues bien a tu casa, amén. Y yo pues voy a trabajar, así que bendiciones a todos. Así que queremos entonces, ¿verdad?, despedirnos formalmente, deseándoles bendiciones del alto cielo sobre cada uno de ustedes. Amén. Y le invitamos a que la semana próxima no se pierda el nuevo episodio del Texto Sin Pretexto. Y si usted ha entendido que este espacio, usted que nos está viendo a través de las redes, ha sido de bendición a tu vida, pues mira, compártelo con tus amigos, con tus allegados, para que también puedan ser edificados. Así que bendiciones del alto cielo, que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga, Dios te bendiga. Amén. Y vamos a tener ya el próximo viernes, el último viernes de septiembre del mes de la Biblia, así que le vamos a tener otro ejemplar para que vayan aumentando su biblioteca. Eso es amén. Así que muchas bendiciones. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.